Es importante darle seguimiento a este tema sobre la acción y esa incursión que se tuvo por parte de policías mexicanos. Hablemos entonces que cada una de las instituciones en el Ministerio de Gobernación, en cuanto a la investigación también que se lleva a cabo de este proceso, y también el Ejército, que está encargado de la protección de las fronteras de nuestro país, tienen que realizar todo este proceso también para poder mejorar los protocolos y las acciones que se tienen en este punto. Aquí es, bueno, México dice, estamos en persecución de grupos delincuenciales, pero el punto aquí, hay limitantes que tú tienes como país, Fernando, para poder entonces realizar operativos y persecuciones. Y un punto muy importante de respeto también son las fronteras. ¿Cómo se justifica entonces el actuar, o tiene alguna justificación el actuar de estos policías mexicanos en esta situación que se dio en la Mesilla Huehuetenango? No, la respuesta rotunda y absoluta es no. Ellos estaban en ese intercambio de disparos, persecución con este grupo con el que estaban obviamente en esa problemática de territorio, de pugna, de lo que sea. Pero Ejército mexicano dentro del territorio mexicano, Ejército de Guatemala en el territorio guatemalteco, punto. Y esas líneas divisorias entre países llamadas fronteras no pueden traspasarse de ninguna manera. No hay sustento legal que permita a una fuerza castrense u otra pasar al otro país porque estaban persiguiendo a un grupo criminal. Cero. Entonces, utilicemos la lógica. ¿Qué sucede? Venían obviamente en áreas en donde no existe un puesto limítrofe, un puesto migratorio, y entonces posiblemente en el tipo de vehículos que tú y usted, amigo y amiga televidente, puede ver en las imágenes, son todoterreno, son 4x4, y entonces vendrían en caminos rurales, vendrían pasando por ríos y posiblemente perdieron la noción por el estrés. A ver, yo quiero poner sobre la mesa el estrés al cual un elemento castrense, por mucha preparación que tenga, por muchos años de servicio, pero está en medio de una refriega, en medio de un intercambio de disparos. Y no estamos hablando de armas de un calibre de 9 milímetros, 45, no, estamos hablando de fusiles de alto impacto. Así es. Y normalmente vemos que los vehículos están blindados y se están tirando a matar. Sandy, por mucha preparación y experiencia que tengas, eso te genera un estrés y un disparo en tu adrenalina que no te hace realmente analizar las cosas. Si no estuvieras en esa situación, pues ahí sí, lo analizarías muy tranquilamente. Entonces, pienso que eso fue lo que sucedió y en ese intercambio, en esa persecución, se pasaron al lado de Guatemala y cuando ya se dieron cuenta, pues ya estaban en esta parte donde el video pues nos muestra un área bastante concurrida. Ahora bien, no es que la frontera esté ahí nomás también, pues, o sea, ese paso fronterizo, tuvieron que haber recorrido un montón de distancia y perdón, pero un vehículo de esa naturaleza ya está equipado con GPS, ya está equipado con Waze, con Google Maps, etcétera. Entonces, ellos ya sabían que estaban en territorio guatemalteco. Creo que hay que tomar en consideración, uno, el accionar del Estado de Guatemala a través de la Cancillería, en donde se presenta esta carta de reclamo a el gobierno mexicano. Y por otro lado, también hay que tomar en consideración las declaraciones desde hoy en la mañana de la presidenta de México, en donde confirmaba que efectivamente ella estaba en contra totalmente de lo que había sucedido, incluso compartió con los periodistas que cubrieron hoy esa conferencia matutina de todos los días que se iba a solicitar que se les encausara penalmente debido a esta circunstancia en la que se habían involucrado de haber violentado la soberanía de Guatemala. Los estados son soberanos. Y la soberanía significa, dentro de las muchas aristas, la toma de decisiones a lo interno basándote en tu ley y el respeto a tu territorio. El territorio es otro elemento del Estado. Te recuerdas que hemos hablado en un sinfín de ocasiones de los elementos del Estado y siempre hablamos sobre todo del gobierno. Es un elemento del Estado. La población es otro elemento del Estado. El territorio es un elemento muy importante y naturalmente
el territorio debe ser respetado por cada uno de los gobiernos que están al frente administrativa y políticamente de lo que sucede en cada uno de los países que son vecinos fronterizos. Guatemala, El Salvador, Belice, México, Honduras, no porque estés siendo miembro de la policía o siendo miembro del ejército de cualquiera de esos países, te vas a pasar persiguiendo a unos ladrones, a unos que van en moto, en vehículos, al otro país, porque sí, no puede ser eso. Así que creo que esto está ya más que evidente en cuanto a el reclamo por parte del Estado de Guatemala y el reconocimiento por parte de la Presidente de México, diciendo que efectivamente se hizo mal por parte de las autoridades mexicanas y que iban a tener, pues en este caso, el castigo correspondiente. Y es que la gravedad del asunto también es, no solamente es, bueno, ay, me pasé en la frontera, sino se pasaron y continuaron ese tiroteo. Se dio entonces esta situación que podemos ya observar en las imágenes, estamos viendo algunos todavía, entonces las repercusiones que pueden tener también contra civiles, porque habían personas ahí en ese lugar donde ocurrió esta balacera. Pero, ¿qué puede hacer Guatemala para evitar que situaciones como estas se vuelvan a repetir? ¿Qué puede hacer México para entonces tener una mejor coordinación? Porque imagínate, en temas de seguridad podemos decir, bueno, vamos en esta persecución, nos estamos acercando a territorio guatemalteco, ¿que no existe una relación entre Guatemala y México para pedir algún tipo o tener algún tipo de apoyo? No es la primera vez que se da, por ejemplo, alguna emboscada o algún tipo de colaboración también para la detención de grupos delincuenciales. Por ejemplo, en nuestro territorio se han dado estos respetos de las fronteras y se ha tenido ese intercambio incluso en cuanto a un trabajo en conjunto en seguridad. ¿Faltó esto en la estrategia utilizada? ¿Fue una situación que se sale de control y que no se pudo medir y que fue aprovechada también por los grupos delincuenciales de decir, bueno, me voy a territorio guatemalteco porque aquí no pueden hacer nada y le doy en el punto débil? México no piensa en este caso los encargados de seguridad que realizaron esta incursión. ¿Qué fue lo que falló ahí, Fernando? Sandy, te soy sincero, el análisis que yo hago de las imágenes que han circulado en redes, que TN23 ha compartido desde el momento en que se suscitó esta vivencia tan terrible para quienes habitan en esa parte del territorio guatemalteco, de verdad, analicemos qué ha sucedido con la misma comunicación a nivel de la Policía Nacional Civil en el país. Muchas veces una emboscada, muchas veces una persecución que se da en el momento, la poca cantidad de elementos y de vehículos a disposición de las fuerzas de seguridad. Guatemala es un ejemplo claro. Te responden a los 20 minutos, 25 minutos de que tú llamaste, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede cuando es, como tú bien lo indicabas, ese apoyo entre países? Lo veo muy difícil y sobre todo, como vuelvo a explicar, el tema de la adrenalina y el estrés de estar en medio de esa balacera. Ahí lo que menos se pusieron a pensar es llamemos a un contacto del ejército o de la policía en Guatemala para que nos apoyen. Ellos estaban en ese intercambio de balas, fuego cruzado, como se le conoce en este tipo de eventos, y lo que menos pensaron fue en estarse comunicando con nadie. Entonces, ¿falla la estrategia? Definitivamente que sí. Debería existir, con estos ejemplos y estas vivencias, pues una revisión de la hoja de ruta de cómo se van a implementar las reacciones de las fuerzas castrenses y policiales, tanto de México como de Guatemala. Porque si necesitas que te brinden apoyo del otro lado de la línea que divide a tu país con tu vecino, pues en el momento que puedas tienes que comunicarte con quien sabes tiene toma de decisión inmediata y recibir entonces apoyo aéreo, apoyo marítimo o apoyo terrestre. Pero la idea, como tú bien lo planteas, es tener una estrategia que dé mejores resultados. Acá incluso hubo muertos del grupo que estaban persiguiendo los elementos del ejército mexicano. Realmente fueron 4 fallecidos hasta el momento, lo que se tiene como información del grupo criminal. Entonces, pero pudo haber sido un daño colateral. Claro. Algún vecino, mira, era un área donde hay mercado, donde hay tiendas, donde hay un movimiento comercial muy fuerte. Entonces, creo que sí fue muy irresponsable el tema de hasta dónde llegaron las fuerzas castrenses mexicanas y, bueno, pues es lo que se tiene hasta el momento. Veremos el resultado de las investigaciones que tanto el Ministerio de Gobernación ha iniciado, así también como el plan de reforzamiento de las fronteras que el Ejército de Guatemala también anunció que estará llevando a cabo. Cerramos este primer tema, debemos hacer una pausa, regresamos hablando sobre remesas familiares.